Antes de que las arenas del desierto devoraran los secretos de Petra, una joven bailarina se alzó como una llama indomable en el mercado nocturno de la ciudad. Salomé Almirza se movía con una gracia hipnotizante, sus manos trazaban arcos invisibles mientras el murmullo de la multitud se transformaba en un silencio reverente. Cada paso suyo contaba una historia de dolor y resiliencia, un eco de las cicatrices dejadas por una sociedad que la marginaba. Ahora, te invitamos a ser parte de este momento decisivo. Deja tu marca en los comentarios o comparte esta historia para que otros puedan presenciar el fuego que está a punto de incendiar Petra. Tu interacción es esencial para continuar este viaje. El origen de Salomé estaba entrelazado con las cicatrices de la propia Petra, una ciudad que florecía mientras asfixiaba a aquellos que vivían al margen de su gloria. Hija de una esclava fenicia liberada y de un noble cuyo nombre jamás pronunció en público, fue criada bajo el peso del desprecio y la exclusión. Su madre, una mujer de belleza inusual y espíritu indomable, pagó con su vida por atreverse a soñar con la libertad en un lugar donde la libertad era un privilegio de pocos. Ahora, Salomé llevaba consigo el legado de esa tragedia, transformando su dolor en arte a través de la danza. Joana Cadas, la enigmática sacerdotisa del templo de Alusa, la visitaba en secreto con frecuencia, trayendo enseñanzas que iban más allá de los antiguos rituales. Joana hablaba sobre elecciones que moldearían destinos y sobre el precio que siempre acompaña a quienes desafían el statu quo. Salomé sabía que su existencia era un eco de las batallas libradas por su madre, pero también comprendía que su lucha sería diferente, marcada no por la sumisión, sino por la venganza velada en seducción y astucia. Entre los pasillos del mercado, donde el aroma de las especias se mezclaba con el sudor de la multitud, sentía que el destino comenzaba a tejer sus redes a su alrededor. Cuando finalmente llegó la invitación real, traída por un mensajero cuya postura arrogante revelaba la urgencia de la solicitud, Salomé supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El palacio de Herodes era una fortaleza de lujo e intriga, un laberinto donde cada paso podía significar ascenso o ruina. Al adentrarse en ese mundo, encontró a Jezabel Tzara, una cortesana cuyo afilado sonrisa escondía veneno, y comprendió de inmediato que sería una rival peligrosa. Jezabel vio en Salomé una amenaza directa a su influencia sobre el rey y no dudaría en usar cualquier arma a su disposición para eliminarla. Sin embargo, Salomé ya no era la joven marginada que había crecido en las sombras de Petra, había aprendido a navegar el juego de poder que gobernaba la ciudad. Entre las columnas doradas del salón principal, donde el sonido de las risas competía con el tintineo de las copas de vino, Salomé volvió a danzar, esta vez no solo para impresionar, sino para evaluar. Observó a Herodes, percibiendo la vulnerabilidad tras su pose de autoridad absoluta, y supo que él sería tanto su presa como su mayor desafío. En el corazón del palacio de Herodes, donde las paredes de arenisca brillaban como oro bajo la luz de las antorchas, Salomé se encontraba en un peligroso juego de seducción y manipulación. El rey observaba cada uno de sus movimientos con una mezcla de fascinación y desconfianza, incapaz de decidir si ella era una amenaza o un regalo de los dioses. Durante una lujosa celebración, Salomé ejecutó su famosa danza de los 7 velos, un espectáculo que parecía trascender lo físico y tocar lo divino. Su coreografía, meticulosamente ensayada con Joana Cadas, era una declaración silenciosa de poder, un mensaje cifrado para aquellos que sabían interpretar sus gestos. Cuando Herodes prometió concederle cualquier deseo, ella vaciló, consciente de que sus palabras podrían sellar no solo su destino, sino también el de todos a su alrededor. Mientras tanto, entre bastidores, Jezabel Tzara observaba con ojos llenos de veneno, tramando formas de utilizar aquella situación para destruir a su rival. Ismael ben David, quien había logrado infiltrarse entre los sirvientes del palacio, encontró una oportunidad para acercarse a Salomé durante un momento de calma tras la danza. Le reveló detalles de un audaz plan liderado por los rebeldes contra el régimen de Herodes, sugiriendo que ella podría ser la pieza clave para desestabilizar al tirano. Ismael habló del sufrimiento del pueblo de Petra, asfixiado por impuestos y violencia, y le imploró a Salomé que usara su posición para exponer las crueldades del rey. Sin embargo, ella sabía que cada paso en esa dirección traería consecuencias imprevisibles, poniendo en riesgo no solo su vida, sino también la de todos aquellos a quienes amaba. Entre las sombras del palacio,
Salomé comenzó a cuestionarse si su venganza personal valía el precio de sacrificar tantas vidas. Joanna Cadas, al percibir su agonía, le entregó un artefacto sagrado, una daga simbólica, y le explicó que debía elegir entre sacrificar su libertad o su humanidad para alcanzar la justicia. Ese momento marcó un punto de inflexión, obligando a Salomé a confrontar sus propias motivaciones y los límites de su moralidad. Mientras Salomé meditaba sobre el peso de su decisión, los acontecimientos en el palacio comenzaron a acelerarse vertiginosamente. Jezabel descubrió la conexión secreta entre Salomé e Ismael, usando esa información para sembrar discordia entre ellos y envenenar aún más la mente de Herodes contra la bailarina. La creciente tensión hacía cada instante más peligroso, y Salomé se dio cuenta de que estaba siendo empujada hacia un abismo del que tal vez no hubiera retorno. Antes de que se desarrolle el próximo acto de esta tragedia, recuerda que estás a punto de presenciar decisiones que lo cambiarán todo. No apartes la mirada ahora, quédate con nosotros hasta el final para descubrir cómo Salomé enfrentará su destino y cuáles serán las consecuencias de sus elecciones. Salomé finalmente decidió su deseo, pero su elección fue más devastadora de lo que cualquiera podría prever. Pidió la cabeza de Juan el Bautista, el profeta que desafiaba abiertamente el régimen de Herodes con sus palabras inflamadas contra la corrupción y el lujo excesivo. Cuando la petición resonó en el salón, un silencio mortal se apoderó de los presentes, mientras Herodes vacilaba, visiblemente afectado. Su promesa pública no le permitía retractarse, y ordenó a sus guardias que ejecutaran al profeta. El acto de Salomé provocó conmoción y caos en el palacio, convirtiéndola en una figura aún más controvertida y peligrosa. Para algunos, era una heroína que exponía las debilidades del tirano, para otros, una manipuladora sin escrúpulos. Mientras los rumores se propagaban por Petra, Ismael vio en su decisión una oportunidad para incitar la rebelión que tanto anhelaba. Convocó a los rebeldes para actuar rápidamente, utilizando la ejecución como catalizador para levantar al pueblo contra el rey. La situación en el palacio se volvió insostenible a medida que las tensiones alcanzaban su punto crítico. Jezabel, sintiendo que su influencia sobre Herodes se desvanecía, intentó culpar a Salomé por todas las crisis políticas que azotaban el reino, pero sus palabras ya no encontraban eco en un ambiente tan inestable. Joanna Cadas, en cambio, buscó a Salomé en secreto para advertirle sobre el verdadero costo de su venganza. La sacerdotisa le explicó que cada vida sacrificada en nombre de la justicia dejaba marcas eternas en el alma de quienes elegían ese camino. Salomé, dividida entre el arrepentimiento y la determinación, comprendió que había cruzado un límite irreversible. Sin embargo, ya no había tiempo para vacilaciones. Los rebeldes liderados por Ismael irrumpieron en el palacio durante un banquete real, enfrentándose a los guardias en combates brutales. Salomé se posicionó en el centro del caos, confrontando directamente a Herodes y revelando públicamente sus crueldades ante el pueblo reunido. Sus gestos y palabras llevaban la fuerza de quien sabía que no tenía nada más que perder. Cuando el polvo comenzó a asentarse, Petra era irreconocible. Aunque la revuelta debilitó el régimen de Herodes, Salomé comprendió que el precio de la victoria había sido demasiado alto. La sangre derramada pesaba en su conciencia, y sabía que jamás encontraría paz dentro de los muros de la ciudad. Junto a Ismael, decidió abandonar Petra, partiendo hacia el desierto en busca de redención y un nuevo propósito. Antes de continuar, nos gustaría saber qué te ha parecido esta épica travesía. Suscríbete para seguir disfrutando de historias igualmente emocionantes o comparte tu opinión en los comentarios. Tu perspectiva es esencial para seguir trayendo narrativas que tocan el corazón. Con el palacio en ruinas y el nombre de Herodes reducido a un susurro avergonzado entre los sobrevivientes, Petra comenzaba a respirar nuevamente, aunque sus cicatrices eran demasiado profundas para ser olvidadas. Salomé caminaba junto a Ismael por el desierto, lejos de las sombras del poder que una vez la consumieron. El peso de su venganza aún oprimía su pecho, pero encontraba consuelo en la inmensidad del horizonte abierto, donde el futuro parecía infinito e incierto. Ismael hablaba de reconstruir algo mejor, un nuevo orden basado en la justicia y la igualdad, pero Salomé sabía que ya no pertenecía a ese mundo. Había sacrificado demasiado de sí misma para llegar hasta allí, y ahora buscaba algo que ni él ni nadie podía ofrecerle, paz interior.
Joanna Cadas, en su última conversación con Salomé antes de su partida, le entregó un mensaje final: el verdadero perdón comienza cuando dejamos de huir de nuestros propios reflejos. Esas palabras resonaban en su mente mientras el sol poniente teñía el cielo de tonos vibrantes, como si el universo quisiera recordarle que la vida siempre encuentra formas de renacer. En el silencio del desierto, Salomé reflexionó sobre todo lo que había vivido: el dolor por la pérdida de su madre, la manipulación de Herodes, las intrigas de Jezabel y las decisiones que moldearon su destino. Se dio cuenta de que, a pesar de todas las tragedias, había encontrado fortaleza en su vulnerabilidad y propósito en su lucha. Aunque el precio pagado fue alto, supo que su viaje no había sido en vano. La revuelta liderada por Ismael había sembrado las semillas de una nueva era para Petra, y aunque ella no estaría allí para presenciarlo, sabía que su presencia había sido esencial para ello. Al detenerse a observar las estrellas que emergían en el cielo nocturno, Salomé sintió por primera vez que quizá podría encontrar la redención no en los demás, sino en sí misma. El desierto, con su inmensidad implacable, parecía abrazarla, ofreciéndole un nuevo comienzo silencioso y prometedor. Mientras Salomé sigue adelante, dejando atrás las ruinas de Petra y los fantasmas de su pasado, su historia permanece viva como un recordatorio poderoso del costo de la venganza y la búsqueda incansable de la libertad. Ahora que has seguido esta épica travesía, queremos saber, ¿cuál fue el momento que más te marcó en esta narrativa? Comparte tus pensamientos en los comentarios e invita a otros a descubrir esta historia de coraje y transformación. Tu voz es fundamental para mantener vivas historias como esta.